buenas noches, bienvenidos al Imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Milagro Zambrano. Comenzamos. Los acompañantes del diálogo en Venezuela solicitan al gobierno nacional y a la oposición que respeten el contenido de la declaración conjunta llamada o denominada Convivir en Paz, aprobada el pasado 12 de noviembre. La Secretaría General de UNASUR, Monseñor Claudio María Shelley, y el expresidente Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos hicieron un llamado a que cese la campaña de descalificaciones públicas. La representación de Venezuela en la OEA se retiró de la sesión del Consejo Permanente en la que se debatía un proyecto de acuerdo para respaldar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, luego de afirmar que no podían consentir que se decidiera sobre un asunto en curso interno del país en el foro internacional. Roberto Mirabal, ministro de Desarrollo Energético Minero, destacó que el gobierno nacional destinará 60% de las ganancias de la actividad minera al Fondo de Emisiones y Grandes Misiones. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, calificó de abusiva, arbitraria e inexplicable la sentencia del TSJ que impide realizar manifestaciones que alteren el orden público, por lo que no la acatarán. Nicolás Maduro, presidente de la República, espera alcanzar un acuerdo de reducción de la producción petrolera. Así lo afirmó después de la reunión que sostuvo con el secretario general de países exportadores de petróleo, Mohamed Barkido. El director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, advirtió que la cosecha de maíz blanco necesario para la producción de harina precocida alcanzará solo hasta mediados de enero. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afirmó que la desincorporación de los diputados de Amazonas es una victoria de la mesa de diálogo y del pueblo. El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, anunció que introducirán un recurso de amparo en contra de la sentencia que inhabilita a la Asamblea Nacional a ejercer un juicio político contra el presidente Maduro. El Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, expresó su reconocimiento y respaldo a la posición del TSJ. Ratificó que la decisión evita la actuación de la Asamblea Nacional fuera de sus competencias. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, señaló que los venezolanos no tienen por qué acatar la recién sentencia, a su juicio nula, emitida por el TSJ. Edwin Rojas, diputado por el PSUV, aseguró que no es suficiente la desincorporación de los diputados de Amazonas. Afirma que el Parlamento debe notificarle al TSJ el acatamiento de la sentencia. Silvia Martínez de Jatar insiste en la inocencia de su esposo Braulio Jatar, quien fue detenido el pasado 3 de septiembre imputado por el delito de legitimación de capitales. El caso fue presentado ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Delsa Solórzano. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, activó el eje de seguridad vial en la carretera Lara Zulia y Maracaibo-Machiques de Perijá. Informó que 190 funcionarios custodiarán 120 kilómetros de carretera. El diputado por la Unidad, José Manuel Olivares, invitó al pueblo a la Marcha de los Récipes para este jueves, que llegará hasta la Nunciatura Apostólica con el fin de exigir la aceptación de la ayuda humanitaria. Durante la sesión extraordinaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que si llega el fin de semana y no hay resultados concretos sobre el acuerdo del diálogo, la oposición retomará la protesta. El chavismo se retiró de la sesión por asegurar que no había quórum. La Policía Nacional incautó un importante lote de productos de la cesta básica, acaparados en un comercio del sector Pinto Salinas, aquí en Caracas. Vecinos del sector rechazaron el procedimiento y niegan que el comercio presente irregularidades. Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, anunció el inicio de una cruzada en todo el país para que los venezolanos se pronuncien a favor de la derogatoria del decreto de emergencia económica. La gerencia de Bolipuertos informó que arribaron al puerto de La Guaira 440 contenedores con alimentos, medicinas, productos de higiene personal y artículos navideños para el beneficio de todo el pueblo venezolano. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, considera que el TSJ, con la decisión de prohibir las manifestaciones que alteran el orden público, pretende dar un barniz de legalidad a la criminalización de la protesta. El Ministerio Público logró el pase a juicio para 3 exdirectivos de redes públicas de alimentos, quienes habrían incurrido en actos de corrupción con dinero derivado de las jornadas a cielo abierto efectuadas en Caracas. En menos de un mes, 11 veces ha sido desvalijada la escuela Rafael Álvarez de Táriba, en Táchira. La comunidad educativa, así como autoridades locales, se declararon en emergencia.
El superintendente de la SUNDE, William Contreras, señaló que las empresas importadoras públicas o privadas deben seguir los mecanismos de comercialización establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos para fijar las tarifas. Irán Gaviria, presidente del partido Unión Entendimiento, agradeció al Papa Francisco el apoyo brindado al diálogo político en Venezuela. El diputado Juan Pablo Guanipa aseguró que en Zulia continúan registrándose muertes por desnutrición. La seguridad, el orden público, el derecho a la información, los derechos de los periodistas y corresponsales en el país fueron algunos de los temas abordados en el foro Corresponsales en Venezuela. La cobertura es un desafío, organizado por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Venezuela. En Zulia, la organización Chiquinquirá de Oro y la Fundación de la Premier de Venezuela reconoció la labor de Noticiero Venevisión al otorgarle el premio Gran Venezolano de Uranio como mejor noticiero de televisión del año. Asimismo, fue enaltecida la labor de nuestro corresponsal en la región, José Leonardo Nava. En Cúcuta, Colombia, 19 personas resultaron heridas en un atentado con explosivos contra un camión de la policía local. Amigos, buenas noches. Hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos quién es el hombre más sexy del mundo. Los espero en Estrenos Estrellas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. No olviden las citas a las 10 de la noche en la emisión estelar junto a Carolina Zulbarán. Los esperamos.